¿Cómo están todos? ¿Están contentos? Nuestro Dios es bueno, ¿verdad que sí? Siempre tiene cuidado de nosotros. Yo quiero compartirle hoy un mensaje, voy a tratar de ser breve con, con el tiempo que tenemos. Este mensaje que le voy a compartir tiene que ver con la manera que tenemos de recibir. ¿Cómo recibimos nosotros? Dígale a su vecino, Dios te va a hablar hoy. ¿Por qué le digo que diga eso? Porque uno tiene que activar su fe. Es decir, hoy yo voy a recibir algo de Dios. Uno tiene que levantarse así cada mañana. Señor, yo sé que hoy es el día que hizo el Señor. Yo me voy a gozar en este día y voy a recibir todo lo que Dios tiene para mí. Creo que debería ser nuestro sentir como el Señor. No me quiero perder de todo lo que tienes para mí hoy. ¿Usted no se quiere perder? Muy bien, yo le voy a decir cómo recibimos, ¿sí? Mucha gente no recibe, y lo digo no lo digo con alegría, lo digo con tristeza, porque hay gente que no recibe porque tiene una condición, se predispone, y esa predisposición le evita que lo que Dios tiene usted lo pueda recibir. Porque aunque Dios tiene todo, usted no puede negarme eso, en Dios no hay ninguna carencia. En Dios está la plenitud. Dice la Escritura, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, no hay absolutamente nada en Dios que, pues me faltó, no pude. O sea, eso no existe en Dios. Nuestro Dios tiene absolutamente todo. Nosotros carecemos, pero esa carencia no es por causa de Dios, es por causa de nosotros. De allá para acá hay todo. ¿Cómo nosotros lo recibimos? Ahí está uno de los grandes problemas, que hay ciertas, por decirlo de alguna manera, protocolo para decir cómo recibo lo que Dios tiene para mí, cómo lo recibo, qué tengo que hacer, cuál debe ser mi posición, cuál debe ser mi postura. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces uno tiene que tener esa condición. Algunos dicen algunas frases así clásicas como que hay ocasiones en las que, por decir algo, viene algún predicador y dice, a ver, los que están aquí, los que tienen alguna enfermedad, venga acá al frente. Y uno dice, pues sí me duele el hombro, ¿verdad? Pero si paso, ¿y qué tal si no pasa nada? ¿Y qué tal si, pues a lo mejor van a decir de mí, si yo paso, van a decir que estoy enfermo, que me falta fe, van a decir que a lo mejor ando en pecado, por eso estoy enfermo. Y usted, no sé si me voy explicando, usted se va poniendo sus barreras. Y entonces al final dice, no, mejor aquí me quedo, pues al cabo Dios está al frente y está aquí. Pero si Dios le dijo, venga acá, y usted dice, no, dámelo aquí, ¿qué cree que le va a pasar? Usted va a salir con su hombrito así como entró, así va a salir. Porque así es como Dios obra. Ahora, yo no puedo encerrar a Dios así, Dios tiene que ser así. Hay ocasiones en que Dios dice, como quiera te voy a ayudar, y lo hace, y eso tiene que ver con su soberanía, ¿sí? Pero generalmente, esas son como excepciones a la regla, generalmente si Dios dice, ven, es necesario ir, ¿sí? Si Dios dice, oye, es necesario oír, ¿sí? Si Dios dice, ve, es necesario ir, ¿ya? Es importante. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando. Si Dios le está hablando a usted algo, no, pero es que a fulano no le dijo así, pues es que Dios es un Dios personal. Dios como me trata a mí no le va a tratar a usted. A lo mejor conmigo sea más rígido y con usted sea más voluble. Eso depende de Dios, no depende de nosotros, ¿sí? Porque Jesús, a los que lo siguieron, tenían la norma acá.
Los que eran simpatizantes está bien, pero tú no puedes hacer eso. Tú no puedes vivir de esa manera. Tú no te puedes comportar así. Entre más cerca está uno de Dios, es más alto la demanda de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Usted puede decir, bueno, yo me puedo ir un fin de semana y no estar en la iglesia, o 2, o 3, o 4. Yo no puedo hacer eso. Quizá usted sí lo pueda hacer, pero yo no lo puedo hacer. No sé si me explico. O sea, entre más usted se compromete con Dios, la demanda es más alta sobre su vida. ¿Sí? Entonces Dios busca gente comprometida. Dios busca gente que quiera caminar con Él y les demanda. ¿Sí? Y no estoy diciendo que Dios sea malo, pues al contrario, Él siempre va a ser bueno porque esa es su naturaleza, Él es bueno. ¿Sí? Él es bueno, pero siempre Él va a tener a sus íntimos, los va a estar demandando más. Intimidad, búsqueda, escudriñar la palabra, oración, ayuno. Él va a poner eso en el corazón de aquellos que se van acercando. Y si usted quiere ser parte de ese círculo, que cualquiera de nosotros puede ser, pero hay una demanda, ¿verdad? Hay una demanda. Como le dijo a los discípulos, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo tengo que convertirme en lo más importante para cada uno de ustedes, eso es lo que Dios dice. Entonces ya de eso depende de nosotros. Como que se pusieron un poco preocupados, pero no se preocupen, Dios es Dios, nos ama. Pero esa es la verdad, no le puedo decir otra cosa, si no yo estoy rebajando el Evangelio. Yo no puedo rebajar el Evangelio es el Evangelio. Y la demanda de Dios es la demanda. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, pero nosotros hemos dejado todo, Señor. Y dijo, pues más de 100 veces van a recibir en esta vida. Él le dijo a él. O sea, ¿qué con nosotros? ¿Qué con cada uno de ustedes? ¿Qué con cada uno de nosotros? Entonces, sí, el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro proveedor. ¿Sí? Él es nuestro Señor. ¿Sí? Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, Él es nuestro pastor, Él es nuestro consejero, Él es nuestra guía. Él es todo para nosotros. No hay absolutamente nada que usted necesite que Dios no se lo pueda dar. Pero usted tiene que reunir los requisitos para que aquello llegue a su vida, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Muy bien, yo quiero invitarle, vamos a leer una porción de la Escritura que está aquí en el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 5, y de ahí voy a partir mi reflexión de este día, ¿sí? Lucas 5. Lucas 5, capítulo 1. A veces le decimos al Señor, es que yo no sé cómo hacerlo, Señor. Pues pregúntele. Dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Usted le pide a Dios y Dios le va a dar sabiduría. Es una petición que le agrada a Dios. Que usted se levante y le diga, Señor, dame sabiduría para conducirme en este día. Él se la va a dar. Él se la va a dar. De esa Dios le va a dar abundantemente y sin reproche, sin reprocharle. Pues ¿por qué no habías venido? ¿Por qué no me habías dicho? No, Él simplemente dice, te la voy a dar. Porque a Él le agrada que seamos sabios. Dice aquí en Lucas capítulo 5, verso 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón,
le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es una historia muy conocida, esta historia, es una historia real. Es una historia que pasó ahí en el mar de Galilea, ¿sí? Y bueno, esta historia nos deja bastantes cosas que aprender. Yo voy a mencionar 5 en esta hora, en esta tarde ya. 5 cosas que son, como digamos, requisitos para poder recibir de parte de Dios, ¿sí? 5 requisitos para poder recibir de parte de Dios. Usted debe tener presente que Dios quiere darle algo. Alguien debió haber dicho amén, pero voy a soportarlo. ¿Sí? Dios le quiere dar algo a usted. ¿Sí? Dios es un dador. ¿Sí? Esa es su naturaleza, es dar. Él siempre nos quiere dar algo. Siempre. ¿Sí? Esa es parte de su ser, ¿sí? Y nosotros, sus hijos, siempre necesitaremos algo de Él, siempre, siempre. No hay quien diga: yo no necesito nada, porque cuando dice así, dice la palabra de Dios: ay de los saciados, de los que sienten que no necesitan nada, qué pobres. Sí, porque no se dan cuenta que son unos pobres desventurados, desnudos, que no tienen nada. Así habla el Señor, así se expresa, de aquellos que piensan que no necesitan nada. Pero nosotros siempre necesitamos algo. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que siempre están necesitando algo de parte de Dios, ¿sí? Si usted es un pobre en espíritu, usted va a decir: yo necesito de Dios. Yo necesito acudir, yo necesito congregarme, yo necesito orar, yo necesito buscarlo. ¿Por qué? Porque es un pobre en espíritu. Y a esos pobres en espíritu Dios les responde abundantemente. Por esa razón tenemos que mantener una condición así de necesidad, de estar conscientes de nuestra necesidad de Dios. Tenemos necesidad de Dios. Y fíjense una de las cosas que pasó aquí. Voy a tratar de ir haciendo así la historia dice: Jesús estaba junto al mar, y entonces era tanta la gente que estaba. Imagínense que Jesús está, digamos que el mar es que está aquí, y la gente, las multitudes se acercaban con Jesús de tal manera que Jesús ya se sentía así, todos ahí rodeándole, y ve las barcas ahí haga de cuenta que este era el lago. Entonces ve la barca de Pedro y él se sube a la barca y dice: Pedro, retíramela un poco al mar. Y entonces ya del mar, pues ya la gente no se pudo acercar, y entonces él tenía un panorama diferente. Haga de cuenta que ahí en el mar de Galilea la colina es así, y llega y ya está el mar, ¿sí? Entonces son colinas. Y cuando está en el mar, entonces al estar en el mar, toda la gente le quedaba así como para arriba, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil que la voz se vaya de esa manera. Entonces Jesús le dijo a Pedro, le dijo:
le dijo algo y le dice, déjeme ver dónde estoy. Y dice, y entrando, verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El primer requisito que yo le voy a enseñar en esta tarde es que Dios siempre te va a pedir algo. ¿Sí? Dios siempre te va a pedir algo. Tienes que estar preparado, porque Dios te va a pedir algo. Generalmente Dios es así. Él nos va a pedir algo. En este caso, vio la barca de Pedro y le dijo, préstame tu barca. ¿Sí? Préstame tu barca porque quiero hacer algo con ella. Usted dirá, bueno, pero Jesús pues tiene todo. Pues sí, pero Él quiere usar lo tuyo. Quiere usar lo tuyo. ¿Qué tienes tú? Yo no sé, pero prepárate. Igual Él te quiere pedir algo tuyo. Generalmente lo hará así. Generalmente tú lo puedes encontrar. A Abraham le dijo, dame tu hijo. Era mi único hijo, dámelo. Dámelo en sacrificio, sacrifícamelo. ¿Sí? A la mujer que estaba por morir le dijo, el último pan que tenía ya para comérmelo con mi hijo y morirme, dámelo. Pero era su último pan, sí, pero el Señor dijo, dámelo. Dámelo. ¿Sí? A Zaqueo le pidió, bájate de allá. ¿Sí? A la mujer que estaba en el pozo, ¿sí? Le dijo, dame de beber, saca agua para mí. O sea, siempre Él va a pedir algo. O sea, lo veo yo aquí en la palabra. Él está siempre pidiéndonos algo. Porque Él nos quiere dar algo. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque se activa un principio. Dad y se os dará. ¿Sí? Entonces, si Dios te quiere dar algo, primero te va a pedir algo. ¿Sí? Y entonces nuestra reacción, porque por naturaleza somos un poco asadones, que el asadón ya sabe para dónde trabaja, ¿verdad? Para este lado, casi no, el asadón no trabaja para allá, trabaja para acá. Queremos para nosotros, ¿verdad? ¿Qué le dijo al joven rico? Pues deshazte de todo lo que tienes y vente. O sea, siempre Él está pidiendo algo, ¿verdad? Y entonces en el caso de Pedro no fue la excepción, ¿verdad? Pedro estaba pasando por un momento complicado. Había pasado toda la noche y no había pescado nada. Ya lo que menos quería era volverse a meter al agua. Ya había sacado y limpiado las redes. Iba a ir a quejarse allá con su mujer, quizás. Porque luego así lo hacemos. A buscar un culpable porque nos va mal en la vida. Entonces dice que Pedro estaba ahí y le dijo, Jesús, préstamela. Sí. Le rogó que la apartase de tierra, dice, y ahí se puso a enseñar. ¿Qué es lo que tú tienes que Él pueda necesitar? Yo no sé, pero yo te digo, estate atento, generalmente Dios te va a pedir. Quizás te pida algo de tu tiempo. Señor, pero es que ahorita estoy muy ocupado. Yo necesito esto. Generalmente te lo va a pedir en momentos ocupados. Generalmente lo va a hacer en momentos que estás cansado. No es como que no tengo nada que hacer. O sea, generalmente Dios no se acerca con la gente que no tiene nada que hacer. Dios busca gente ocupada. ¿Sí? A gente ocupada Dios usa. Todos los que Él llamó, todos estaban ocupados. Todos estaban en una actividad. Ninguno estaba en una hamaca meciéndose. Todos tenían una tarea. Así es que el que estés ocupado no es una excusa. Prepárate, si Dios te está pidiendo algo. Ahora, obviamente que no se va a aparecer Dios en persona. Lo va a pedir a través de alguien. A través de alguien te va a pedir. Pero tienes que tener presente que nosotros debemos de tener en mente servir a Dios con lo que tenemos, con lo que tenemos. Lo que yo tengo no es mío, llegar a esa conclusión, ¿sí? Que si algo tengo es lo que Él me ha dado.
Si tú puedes llegar a esa conclusión, entonces ya empezaste, ya calificaste el primer requisito o el primer requisito para poder recibir de Dios. Cuando te desprendes de lo que tienes y dices, sí, esto lo tengo y lo tengo en administración. Simplemente soy administrador de lo que me has dado. Si yo tengo una tierra, si tengo un vehículo, si tengo una casa, si tengo lo que tenga, tengo que saber que yo solamente soy un administrador de aquello que Dios me dio. Por eso para Pedro no fue problema, dijo, pues ahí está la barca. Porque déjeme decirle que Jesús dejó muy claro qué era lo que quería hacer. Él quería predicar. Entonces también tienes que tener claro que para Jesús la predicación es lo más importante. Y entonces si para Jesús la predicación es lo más importante, yo quiero facilitar la predicación. Si alguien va a predicar y no tiene un carro, pues yo hoy no le falta gasolina para ir a predicar, pues déjame ver de qué manera le conseguimos para que vaya y predique. Porque esa es la prioridad de Jesús. Su prioridad es extender el reino, es esparcir el mensaje del reino, ¿verdad? Esa es su prioridad. Y si nosotros estamos dispuestos a eso, entonces estamos calificando. Dice Lucas capítulo 6, verso 38, ahí está enseguidita. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando el Señor le pida, usted dele de corazón, ¿sí? Porque si usted le da, a usted le están preparando una medida grande. ¿Ok? Entonces, número 1, servir a Dios en lo que nos pide. Estoy hablando acerca de disponernos a recibir. Entonces yo tengo que servir a Dios con lo que tengo. Dios no te pide lo que no tienes, Dios te va a pedir de lo que tienes, ¿sí? Número 2, creer lo que Dios está hablando, ¿sí? Pedro le dijo a Jesús, si me regreso ahí a Lucas 5, dice, capítulo 5 y verso 5, dijo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Nosotros tenemos que creer lo que Dios ha hablado para nosotros, ¿sí? Si Dios dice, echa la red, pero es que ya le eché, pues sí, pero ahora ya la estás echando bajo mi instrucción. Ahora lo estás haciendo bajo mi dirección. Oye, es que ya fui muchas veces, ya fui y llamé, pero ahora vas a ir a llamar porque yo te mando, ¿sí? Eso hace toda la diferencia del mundo, ¿sí? Una cosa es que uno haga algo en su propio esfuerzo y otra cosa es que uno lo haga porque Él nos está enviando a hacer algo, ¿sí? Tenemos que creer cuando la palabra de Dios viene a nosotros, tenemos nosotros que descansar, tenemos que confiar simplemente, que confiar. Aunque nuestra alma está bulliendo y está complicada y está temerosa y está con muchas cosas, si Dios dijo algo, ya lo dijo. Ya lo dijo, usted relájese, créale a Dios. Entonces, ¿qué puede uno hacer? Gracias, porque ya lo hiciste todo, ya lo hiciste todo. Yo solamente me toca hacer lo que tengo que hacer cada día, pero sin angustia, porque sé que ya tú hiciste lo que yo no podía hacer, tú ya lo hiciste. Tú hiciste la parte imposible, me has dejado a mí la posible. Entonces, haga lo posible. Crea lo que Dios ha hablado. ¿Sí? Es importantísimo creer la palabra, ¿sí? Si podemos creer, si sometemos todas las circunstancias que tenemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a aplastar aquello. Porque lo que Él ha dicho, eso es la verdad. Entonces, por esa razón a veces, por eso, como le decía ahorita el ejemplo,
ven, pásale aquí porque el Señor quiere hacer una obra de sanidad. Y uno empieza a pensar cosas, y si me ven, y si la ropa que traigo no es la apropiada, y empieza a pensar cosas. Pero el Señor dice, ven. Ese ven tiene que ser más que suficiente que cualquier obstáculo que llega a tu mente. Tiene que ser más que suficiente. Por eso es que si usted se siente así, desamparado, triste, pero la palabra de Dios viene y dice, no te dejaré, no te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días, todos los días. Y es donde uno tiene que creer la palabra para poder vivir lo sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural, esto no es natural. Usted dice, pero ¿cómo va a pasar? No se preocupe, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo se va a dar ese cambio en mi hijo? ¿Cómo se va a dar ese cambio en mi esposo o en mi esposa? ¿Cómo se va a dar ese cambio en mis padres? Usted créale a Dios, descanse y diga, Señor, aquí está, yo lo he traído y aquí está. Yo sé que va a suceder, no sé si hoy, no sé si mañana, pero va a suceder. O sea, ese es el punto. Para poder recibir, tenemos que creer lo que Él ha hablado. No es de gritos, no es de nada, simplemente es lo que Él dijo y así es. Creer. Le decía que el padre desesperado que estaba ahí, que dice en Marcos 9, si quiere véalo conmigo, Marcos 9, le dice, creo que es 9:38. No es 9:38, es Marcos 9:23, perdón. Aquel hombre que estaba con su hijo, que lo había llevado los discípulos y no pudieron hacerle nada. Dice el verso 22, 9:22, dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame porque estoy batallando con esto. Se vale que usted le diga así al Señor. Aquí está un hombre que le dijo así. Y el Señor dijo, órale, lo doy por sentado que has creído. Y como has creído, conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe. Entonces usted tiene que creer. ¿Sí? Creer lo que Dios le ha hablado. Creer la palabra recibida. Estoy hablando del punto número 2. ¿Sí? Creer. Servir es el número 1. Servir a Dios con lo que tenemos. Número 2. Creer la palabra que nos ha hablado. La tenemos que creer. No podemos brincarnos ese paso. No hay atajos, no hay desvíos para cómo hacerle. Es tan sencillo, aquí está escrito, ¿sí? Entonces, si puedes creer al que cree, todo es posible. Imagínese Pedro, era un pescador profesional, ¿sí? Un pescador experimentado, ya sabía, había señales donde dice, no, ¿sabes qué? No hay pescado ahorita, el pescado se fue a lo profundo. Yo no sé cuáles son los hábitos de los peces, desconozco esa actividad, pero Pedro toda la noche había hecho el esfuerzo y nada más no había sacado nada. Pero la palabra de Jesús hacía toda la diferencia. Toda la diferencia. Lo que Él había dicho hacía toda la diferencia. Lo que Él ha dicho hace toda la diferencia en tu casa. Hace toda la diferencia en tus hijos. Hace toda la diferencia en tu tienda, en tu negocio. Hace toda la diferencia su palabra, lo que Él ha dicho hace posible todas las cosas
Entonces los pescados vinieron empujándose, tropezándose unos con otros, digo tropezándose si es que se vale decir de los pescados. Pero llegaron a la red de tal manera que la red ya no se podía sostener de llena. ¿Verdad? Entonces tenemos que creer, es muy importante creer. Y para creer nosotros lo que tenemos que hacer es conocer la palabra. Dice la Escritura, la fe viene por el oír. La fe viene. Usted lea la palabra y la fe va a llegar. Léala, todos los días, léala. Y la fe va a llegar a su vida. ¿Sí? Porque está escrito que así va a ser. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces léala otra vez y léala otra vez. Deje el teléfono por un lado, mejor lea la Biblia, lea un capítulo, lea 2, lea 5, 10, los que pueda leer, léalos. ¿Sí? Y la fe se va a encontrar de pronto que usted es un hombre o una mujer de fe. Porque dice la palabra que así es como eso funciona, así es como sucede. No esperemos otra forma, que alguien va a llegar y nos va a echar un manto encima para que nos llene de fe. Eso no funciona así. Es que si orara por mí, Cash Luna, entonces yo... No es cierto, no le va a pasar nada. Usted tiene que leer la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, la fe va a venir sobre usted. Y crea que esa fe le va a venir. Tiene que recibirlo. No tengo nada con el pastor Cash, Dios lo bendiga. Pero digo, como un ejemplo, a veces la gente está esperando que cierto siervo pueda hacer... No, es Dios mismo el que nos quiere atender en nuestras necesidades. Número 3. Entonces, primeramente, servir a Dios con lo que tenemos. Número 2, creer la palabra que se nos ha dicho. Y número 3, ¿sí? Actuar. No nos podemos quedar esperando. Esa espera es una espera activa, donde si algo se nos dijo, nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Dice ahí, voy a regresarme otra vez a Lucas 5. Dice Jesús otra vez el capítulo 5 y verso 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Una última tirada. ¿Sí? Esta última tirada va a ser diferente. A veces la gente está cansada y ya no quiere. No, ya la intenté muchas veces. Pero esta última, en su nombre, va a ser diferente. Dígale a su vecino, esta última va a ser la buena. Tenemos que creerle al Señor. Créale al Señor. ¿Sí? Él quiere eso. Él se goza cuando nos ve a nosotros. ¿Sí? Cuando nos ve a nosotros recibiendo también, Él se alegra. Es un Padre. Esa es su naturaleza. Él es Padre. Nos ama. Entonces dice el verso 6, y habiéndolo hecho. Hay que hacerlo. Habiéndolo hecho. ¿Sí? No se quedó como que, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, gracias. No, hay que hacerlo. No es solamente decir, ya sé qué hacer. Porque mucha gente sabe qué hacer, pero no lo hace. Y ahí está la diferencia. Tiene información, pero esa información no se convierte en una acción. Por eso dice Pablo, por eso dice Santiago, pero sed hacedores, no solo oidores. Porque si yo oigo que tengo que hacer esto, pero no lo hago, entonces no pasa nada. Puedo tener el paso 1, el paso 2, pero si el paso 3, que tiene que ver con que yo hago algo, pues entonces no pasa nada. Usted identifíquese, yo no soy el juez de esta congregación, ¿sí? Usted ya tiene un juez, dice, esta es la palabra, es nuestro juez. En aquel día vamos a ser juzgados por lo que dice la palabra. ¿Sí? La palabra juzga todas las cosas. Entonces dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad
de peces y su red se rompía. Dice gran cantidad, no dice encontraron unos charalitos ahí, no, dice gran cantidad. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia cuando hacemos las cosas como Dios quiere es que van a funcionar. Todas las cosas están sujetas al Señor, aún los peces, que pareciera que se mueven como ellos quieren. Si el Señor les dice, vienes acá, ellos van a venir acá. Él va a dirigir pasos de clientes, Él va a dirigir cualquier cosa que usted se imagine. Dice, Él inclina el corazón del rey para donde Él quiere. El rey puede decir, no, esto no. Me refiero al rey cuando estoy hablando de la autoridad, ¿verdad? Alguien que está en autoridad puede decir, no, esta puerta está cerrada. Pero el Señor dice, la vas a abrir otra vez. La va a tener que abrir. ¿Sí? Él inclina el corazón del rey para donde Él quiere. Porque cuando nos ve y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer en Cristo, su gracia está sobre nosotros, ¿sí? Su favor está sobre nosotros. Diga, su gracia está sobre mí. Su favor está sobre mí. Amén, en Cristo Jesús. Dice Santiago, algo que dice Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. O sea, no es nada. Nunca va a funcionar. ¿Sí? Entonces, si nosotros no hacemos nada, lo que creímos no tiene peso. ¿Por qué? Porque no estamos actuando conforme a lo que creímos. Entonces es importante. ¿Sí? Número 4. Nosotros tenemos que entender, creo yo que esto es muy importante, esta parte, que nosotros hemos sido llamados a la abundancia. ¿Sí? Yo he sido llamado a tener. ¿Usted no? Entonces usted tiene que saber eso. Lo acabamos de decir aquí con Tere. Yo sé los planes que tienes para mí. Planes de bienestar y no de calamidad. Pensamientos de paz y no de mal. Para darme un futuro maravilloso. Eso es lo que viene para mí. Es una mentalidad de abundancia. Déjeme decirle como una mentalidad de escasez como es. Oye, pues se ocupa esto. Que uno no quiere sacar la mano y darle, porque me voy a quedar sin nada. El que tiene mentalidad de abundancia dice, porque ahí viene más. O sea, no pasa nada. O sea, mañana va a haber y pasado y el otro mes. Pero el que tiene mentalidad de escasez, entonces ese se cierra. No estoy hablando de que sea despilfarrador, ni mucho menos. Sepa dónde tiene que depositar sus recursos. Eso es importante, ¿verdad? Pero sí, no llega al grado de que se convierta en una avaricia. Decir, no, ¿qué tal? Porque ese miedo se convierte en algo que lo va a limitar. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de abundancia. Nos va a ir bien. Yo creo que a todos los hijos de Dios les va a ir bien. No creo que esté reservado solo para unos cuantos. Yo creo que es para todos. Para todos, sí. Ese es el corazón de Dios. Porque yo no concibo a un Dios que diga, bueno, a ti sí te doy, a ti no, así te quedo, que te quedes así en pobreza y tú bien. O sea, no puede ser ese nuestro Dios. Dice, Dios no hace excepción de personas. Si ama a este, ama a aquel. Si le da a este, le quiere dar al otro, pero le va a enseñar primero, le va a dar una lección. Y una vez que aprenda la lección, le va a decir, hijo, aquí está. Todo lo que tengo es tuyo. Porque ese es el corazón del Padre. El Padre dice, lo mío es tuyo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. O sea, todas las cosas ya nos fueron dadas, pero nosotros las recibimos cuando entonces tenemos la actitud correcta. Entonces tenemos que tener una mentalidad de abundancia. A mí me va a ir bien, yo no sé a usted, pero a mí me va a ir bien, yo estoy convencido de eso. Dijo David, ¿se acuerda del Salmo 23? ¿Cuál era la mentalidad de David?
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted tiene que poder decir eso con confianza, con fe. Dígalo conmigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es. Tenemos que aprender. Esa es la mentalidad de abundancia, de que va a llegar, que los recursos van a estar. Porque ese es nuestro Dios, nos ama. No podemos vivir así como, pues no sé, quién sabe si mañana, no sé qué va a pasar, si no llueve, si... Podemos pensar así con el tamaño de Dios que tenemos. Tenemos un Dios eterno, un Dios que no tiene limitación alguna, un Dios de lo imposible, omnipotente, omnisciente, omnipresente, o sea, es todo Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, sí. Vean lo que hicieron ahí, por ejemplo, estos hombres, dice, capítulo 7, el versículo 7 dice, habla acerca de ¿sabes qué? Vamos a aprovechar todo esto que nos está dando el Señor. Vénganse aquí, ay. No dijeron, que no nos vean, vamos a recoger nosotros los pescados y no compartimos con nadie. Esa no es la mentalidad de abundancia. Ellos dijeron así. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, compartir de lo que Dios te da, eso habla de una mentalidad de abundancia. Cuando uno dice, no, esto nomás es mío, no le digas a nadie, nomás yo. ¿Sí están acá de verdad? Tenemos que tener una mentalidad así, una mentalidad de reino. Esa es una mentalidad de reino. Y por último, estar dispuestos, a pesar de todo lo que Dios nos ha dado, decir, Señor, si tengo que elegir entre esto y tú, te elijo a ti. Aquí está, aquí lo dejo. Imagínese a Abraham, ya grande, viejo, el sueño de toda su vida, tener un hijo con su esposa, la que amaba, a Sara, porque esa era la esposa que Abraham amaba. Sara le dio a su sierva para que tuviera un hijo, pero eso lo hizo para complacer a Sara, pero él amaba a Sara. Él antes no tenía otra mujer, nada más a Sara. Sara debía haberse considerado afortunada porque su marido no tenía ojos para otra mujer, nomás para ella. Pero ella le dijo, no, ahí está mi sierva, llégate a ella para que me dé un hijo. Y por eso Abraham lo hizo. Y al final llegó el hijo prometido, precioso. Y entonces el Señor dice, dámelo. Y él dijo, quizás este ya fue el último. Ya tengo más de 100 años, ya no voy a tener otro. O sea, cuando Dios te da aquello que anhelas y después te dice, dámelo. ¿No es fácil? Pues no es fácil. Sí. Cuando te empiezas a estabilizar y el Señor dice, necesito esto de ti. Y digo, no, lejos estoy de quererme comparar con Abraham, porque Dios me guarde de esa. Yo recuerdo cuando Tere y yo nos llegamos a Manuel, después de muchos quebrantos y tristezas y lágrimas y cuantas cosas de estar pasando por penalidades y escaseces y cuanto, y empezamos a estabilizarnos aquí en Manuel y abrimos nuestra tienda y empezábamos a trabajar y empezó a llegar clientes y empezamos a ver la mano de Dios. Y el Señor, yo había hecho un pacto con Él, dije, Señor, dame una casa, dame una manera de vivir y yo te voy a servir. Y entonces el Señor dice, bueno, pues ya cumplí.
justo a esa hora, yo dije, bueno, pues voy a tener que cerrar esta tienda, porque Dios quiere que lo sirva a Él. Y entonces dije, pues, ni modo, se cierra la tienda. Porque Dios te va a pedir aquello que valoras tú, aquello que te costó quizás, o aquello que Él te dio y que dices tú, esto era lo que yo quería. Pero ya cuando llega el Señor dice, en realidad lo que el Señor está queriendo hacer es que Él es más importante que lo que te da. Que tú puedas entender que lo que Él te da es algo secundario, que lo importante es Él. Y entonces el Señor me manda un mensaje y me dice, no tienes que deshacerte, pero tienes que saber que eso es mío. Ok, entendido. Ya captamos entonces sigan adelante. Pero de alguna forma Dios te pide algo que es valioso y uno tiene que en ese momento tomar una decisión. Yo estaba decidido a cerrar la tienda. Dios lo sabe, que lo que le estoy diciendo yo es la verdad, porque no puedo decir otra cosa desde este lugar, ni de aquel. Entonces Dios te pide algo. Y ellos, en este caso los apóstoles, dijeron, Señor, nos hemos dejado muchas cosas. ¿Qué pasaría si te pide lo que hoy tienes? Y en realidad Dios lo está haciendo. Te está pidiendo que lo que tú tienes no sea primer lugar. Te está pidiendo que no pongas en primer lugar lo que Él te ha dado, sino que lo pongas en primer lugar a Él. Que Él sea el primer lugar en tu vida. Si Él se convierte en el primer lugar, tú has reunido los requisitos necesarios para que Dios siga fluyendo, bendiciendo tu vida, para que entonces tú estés recibiendo y recibiendo y recibiendo. Porque el Señor ve que te has convertido en un canal para ser de bendición para otros. Y si yo le voy a dar, porque yo sé que aquello va a seguir fluyendo. Pero en la medida que aquello se cierra, pues entonces el flujo se detiene. Pero si aquello está abierto, el flujo es imparable. Es imparable, es imparable. Sí. Nuestro Dios es muy paciente, es muy amoroso, es comprensivo, nos conoce, sabe de nuestras debilidades, porque todos las tenemos. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos. Señor, estoy batallando con esto. Estoy batallando con darte lo que me pides. Bueno, el Señor te va a dar la fortaleza, te va a dar la fe, te va a dar la entereza para que lo puedas hacer. Porque al final de cuentas, yo quiero que te vayas en la mente con esta idea. Dios te quiere bendecir. ¿Sí? Hemos sido llamados para heredar bendición. Dios no cambia, Dios es el mismo. No hay alguien a quien Dios no quiera bendecir. Pero obviamente te tienes que poner en el lugar donde la bendición pueda caer a tu vida, fluye a tu vida. Jesús hizo todo eso para nosotros. Jesús lo hizo. ¿Sí? Y aquí lo vemos a Jesús actuando en carne, ¿sí? En su carne, dándole una lección poderosa a sus discípulos, y esa lección poderosa llega hasta nosotros. Jesús lo estaba dando la enseñanza ahí. Entonces tenemos que tener un corazón para dar, tenemos un corazón para pedir, para esperar, para confiar, para creer, ¿sí? Y si lo hacemos, entonces está hecho. Entonces usted haga un pequeño escáner ahí, un listado de su vida. Si usted sirve a Dios en lo que le pide, si usted cree la palabra que Dios le ha dado, si está actuando sobre esa palabra que se le dio, ¿sí? Si está convencido de que hemos sido llamados a una vida de abundancia, ¿sí? Y si está dispuesto a dejar todo para el Señor, entonces pida, pero pida con fe, no dude, porque Dios le va a dar. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué le parece si se pone en pie? Vamos a hacer una oración. Déjeme decirle que Dios le ama. Yo sé que ya lo sabe, pero
necesita tenerlo presente cada día, cada mañana, cada despertarse, cada vez que esté frente a un plato de comida, cada vez que llegue a su cama, ¿sí? Cada vez que prenda el vehículo. Acuérdese, Dios le ama. Por esa razón aún estamos aquí, por su amor, por su misericordia, porque nos ama como nadie jamás nos va a amar, con un amor incondicional, un amor perfecto, un amor puro. No es un amor interesado, es el amor ágape. Ese es el amor incondicional de Dios para con nosotros. Así nos ama el Señor. Nos ama y ha preparado un camino maravilloso para nosotros. Crea en Dios, crea su palabra, crea que Él está. Él dice: sobre ti fijaré mis ojos. Usted vea que su mirada está sobre usted, su mirada está sobre nosotros. Sienta su mirada, dígaselo: Señor, gracias por voltearme a ver. Gracias, Señor, porque no soy indiferente. Tú estás interesado en mí. Y cuando usted le diga eso al Señor, usted le estará diciendo una verdad, porque Dios está muy interesado en cada uno de nosotros. Padre, aquí está tu pueblo, Señor, han venido por una palabra tuya, Señor. Yo te ruego ahora en esta tarde, Señor, que tú convenzas, Señor, como con tu espíritu, como está escrito, que el Espíritu nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a convencer también de tus planes, que tus planes son mejores que los nuestros, que tus planes son perfectos, que tus planes, Señor, no tienen falla, no tienen error, que tus planes los planeaste con mucha antelación. Desde antes de la fundación del mundo, tus planes fueron establecidos. Tú nos conociste desde entonces, desde antes que ni siquiera estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Tú ya nos conocías, tú ya nos habías dado un nombre, nos diste un nombre que es un nombre precioso, y que nos conoces así por nuestro nombre, porque está escrito: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y las llamo por nombre. Dice que a las estrellas les ha puesto nombre, las estrellas que son objetos inanimados. Cuánto más nosotros que somos sus hijos, que somos sus creación. ¿Cuánto más? Usted levántese creyendo eso. Así es como Dios le ve. Dios le ve con ojos de ternura, de amor, de compasión. Pero si hay algo en usted que le ha fallado a Dios, este es un buen momento para decirle: perdóname, Señor. Perdóname, porque a pesar de verme como me ves, yo te he fallado a ti. Perdóname en esta hora. Perdóname en esta tarde, Señor. Ayúdame a creer, así como te dijo aquel padre desesperado: creo, ayuda mi incredulidad. Así te decimos, Señor, te creemos a ti, creemos tu palabra, creemos lo que has hablado, Señor. Yo bendigo cada familia que está hoy aquí representada, Señor, desde el mayor hasta el menor, los que no están presentes también, y aunque no estén en este lugar, en este país, que estén fuera, donde quiera que se encuentren, Señor, les bendigo en el nombre de Jesús, porque la bendición no tiene límites, Señor, no tiene territorio, Señor. Fluye, Señor, hasta darle la vuelta a la tierra misma, Señor, porque así es tu palabra, Señor. Padre, gracias por bendecir nuestro pueblo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por lo que seguirás haciendo, Señor. Padre, bendice este pueblo, Estación Manuel, bendícelo, Señor, que se convierta en ese lugar, Señor, en ese paraíso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, lleno de temor a ti este lugar, Señor, las calles, los habitantes, Señor, Padre, los comerciantes, todos los que estén en este lugar, Señor, sean hombres y mujeres temerosos de ti, apartados del mal, que te buscan, que te aman, que te sirven, Señor, que están dispuestos a todo por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy bendigo, Padre, tu pueblo, lo bendigo con paz, Señor.
Lo bendigo con abundancia, lo bendigo con provisión, con salud, pero sobre todo lo bendigo con una sed de santidad, con un hambre por tu palabra, Señor, con una sed por tu espíritu, Señor, anhelante, Señor, buscándote a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Que el Señor le bendiga hoy.